El haber convertido el mensaje de la cruz en contracultura ha provocado que el cristianismo dependa de la cultura, pues con el prefijo contra se da a entender que es la negatividad de la cultura, una mera reacción, un doble falso que pretende asesinar al original, algo así como el gemelo rebelde de la humanidad, la sombra negra de la cultura que está destinada a desaparecer cuando el sol se ponga. Hola, sean bienvenidos a Vida en la Ciudad. Hoy quiero compartir con ustedes este tema. Existe un concepto que se ha acuñado al mundo cristiano evangélico, especialmente en el contexto norteamericano, y como herencia al contexto latinoamericano. Ha entrado fuertemente como visión de lucha y en algunas ocasiones como fin último del cristianismo. Este concepto es el de contracultura. ¿Cuál es el significado de contracultura? ¿Realmente el cristianismo es contracultural? ¿Cómo el cristianismo llegó a definirse como contracultural? Este concepto se le atribuye al sociólogo norteamericano Theodore Roszak, autor del libro El nacimiento de una contracultura, de finales de los años 60, haciendo una elaborada radiografía a la juventud norteamericana que se encontraba en contraposición a un término que el mismo Roszak llamó como tecnocracia, muy relacionado con los movimientos de revolución sexual, también con los movimientos familiarizados con el uso de drogas alucinógenas. De esta manera surgen nítidas manifestaciones de rechazo de la cultura occidental convencional. Esto está ocurriendo en el trasfondo de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam y la llegada del hombre a la luna. Se propaga el pacifismo, la crítica al capitalismo y la protesta estudiantil, el pensamiento crítico y las intervenciones artísticas. En esta actitud se integran desde sus diversos caminos el hipismo, por ejemplo, la psicodelia, el mayo francés, la filosofía de Marcuse, el arte y la literatura en la recuperación de lo visionario o también llamado lo místico y las culturas antiguas. En la voluntad contracultural, mirada como un movimiento, surge una exploración de otras posibilidades de conciencia y estados alterados de conciencia. Esta es una de las facetas más importantes de lo contracultural. Una forma de explorarlos se produce mediante ciertas drogas o sustancias que producen una cierta salida de la conciencia habitual, y un ejemplo fundamental de esta exploración se vincula con el escritor Aldous Huxley, escritor de la novela conocida como Un Mundo Feliz, quien escribió un testimonio llamado Las Puertas de la Percepción, que en su momento fue uno de los libros más influyentes del movimiento hippie y en general del espíritu contracultural. Incluso tuvo como consecuencia el nombre de una de las bandas más emblemáticas de la época, The Doors. Este tipo de movimiento tiene como principal objetivo la remoción de lo socialmente establecido, o también lo podríamos llamar el status quo, como respuesta o descontento nítidamente vinculado a revoluciones sociales. Ahora la pregunta es, ¿por qué el cristianismo norteamericano específicamente adopta esta palabra, convirtiendo este concepto en una suerte de estándar espiritual? El como ser cristianos apasionados, por ejemplo. No estoy muy seguro, pero creo que este autor fue el primero en introducir el concepto contracultura al lenguaje cristiano evangélico, más que nada por la cercanía de su obra llamada Christian Counterculture, El Sermón del Monte, Contracultura Cristiana, publicado a eso más o menos en el año 1978. Su cercanía al nacimiento del concepto y hacer alusión a Theodore Roszak en el prólogo de su libro, puedo intuir que realmente él fue el primero en introducir esta palabra. John Stott, un pastor
y escritor inglés que forzadamente usó este término y lo introdujo al lenguaje cristiano. Por lo demás, creo que fue un rotundo error identificar el poder del Evangelio y lo que la teología reformada llama el mandato cultural a un concepto viciado e inadecuado, como lo es el concepto de contracultura. Es de suma importancia entender que los seres humanos son religiosos por naturaleza. De esta forma es mucho más fácil comprender el génesis de la cultura. Si te interesa saber por qué la religión es importante, te invito y te dejo por aquí un enlace a ver un video relacionado con el término y el concepto religión. Puesto que la religión está enraizada en el corazón, es por lo tanto un tanto totalitaria por naturaleza. No es tanto que lleve la cultura a su consumación, sino que da a la cultura su fundamento y sirve como la presuposición de toda cultura. Desde una cosmovisión cristiana, el ser humano es creación de Dios, hecho como una criatura cultural. Es un análogo de un Dios creador. Por lo tanto, el ser humano como criatura es un coobrero con Dios en el proceso de traer la creación a su plena realización. El ser humano es un instrumento que es consciente de lo que está haciendo. Pero debido a la caída del hombre en el pecado, ya no está más dispuesto a admitir las demandas de su creador. Pero es debido a la caída del hombre que su cultura es apóstata y se halla en un estado de crisis continua. Todas las relaciones en la creación han sido rotas. Entre Dios y el ser humano, entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y sus semejantes, y también entre la religión y la cultura. La concepción cultural, observada desde una mirada cristiana, ve al mundo como un lugar en común, donde personas creyentes en Dios y también personas no creyentes en Dios viven y se desarrollan en un territorio cultural en común. El mandato cultural, así llamado, dictado por Dios en el relato del Edén, es un mandato para todos. El no creer en Dios no nos excluye del mandato. Tenemos un mandato en común, pero no desarrollamos una cultura en común. En realidad, hay un estar juntos de todos los seres humanos de este mundo como resultado de la humanidad universal, de la criatura portadora de la imagen de Dios. En este caso, Dios no separó el mundo en dos mitades después de la caída. El mandato cultural y el impulso cultural aún son comunes a todos los seres humanos, quienes juntos forman la raza humana. Theodor Roszak teorizó en su ensayo El nacimiento de una contracultura, aludiendo al cristianismo, analizando ideas y creencias que se oponen a la cultura dominante caracterizada, según él, por el capitalismo, por el protestantismo y también por el militarismo. Para Roszak, el cristianismo no es contracultura, sino la cultura absolutista, que se apoderó de los valores de una contracultura naciente, la tolerancia, el hedonismo y el espiritualismo. El término contracultura en sí apareció como alternativa revolucionaria a la religión predominante, específicamente en los Estados Unidos, y también al protestantismo. Jean Ladrillé, en su acertado análisis de los sistemas culturales, sostiene que la permanencia de una contracultura cristiana tiende a confundir ética con cultura, despojando el término cultura del valor histórico y antropológico que posee. El esfuerzo de pensadores y teólogos cristianos por presentar la fe cristiana como contracultura fracasa de una manera evidente precisamente por la veracidad histórica del concepto de cultura. Por otra parte, el concepto contracultura tiene que ver más bien concretamente con movimientos juveniles o emergentes de radicalidad social y descontento estructural, incluyendo la crítica a la tecnocracia, al cientificismo, a la religión preeminente, a los esquemas de relación familiar y sexual tradicionales.
En el caso que el cristianismo tuviera alguna opción semántica para ser considerado contracultural, desde la mirada de Roszak, más bien podríamos buscar un concepto mucho más fiel a la búsqueda de sentido. Este concepto sería algo así como contraética, si se quiere llamar. Este término nos permite entender que el mensaje de transformación espiritual del cristianismo es una propuesta que atiende y afecta a las profundidades espirituales del ser humano, quien se ha apartado de su creador. En el caso de Jesús, él vive y pertenece a la cultura hebrea, y desde esa cultura es en la que vive, conoce y se reconoce, enseña las reglas del reino, pero no como una contracultura o una contracultura religiosa, sino como un trascendente llamado a una profunda transformación espiritual. Cuando Jesús alude a cuestiones que tienen que ver con el dinero, por ejemplo, el pago de impuestos, su respuesta a la pregunta trampa de los fariseos implícitamente toma dimensiones sociopolíticas al considerar la legitimidad del poder pagano en sí y la dominación romana en particular. Y sin embargo, además de revelar los valores espirituales del reino, admite estructuras políticas y los contenidos socioculturales, quizás estas estructuras que son paganas, como decía. Su ministerio no es contra la cultura judía o la cultura romana, sino contra el corazón del judío, también al corazón del griego o del romano, y por supuesto a nuestro propio corazón destruido por el pecado. El cristianismo en ninguna manera es contracultural. El llamado de Dios es a cultivar en un mundo caído, a construir en un mundo fragmentado. Dios quiere llevar al ser humano a una transformación total del corazón y que esto sea reflejado en su manera de vivir y así cultivar o hacer cultura.